Bovinos, morfología y conformación del biotipo lechero. La principal meta de los productores ganaderos y seleccionadores de bovinos lecheros es la obtención de vacunos capaces de producir grandes cantidades de leche con tenores elevados de sólidos totales, proteína y grasa, por un largo periodo de tiempo, en sistema de producción en pasturas y económico, o sea rentable de esa forma. Los productores dan énfasis a la selección para producción de leche y conformación visando producir un vacuno con características productivas, funcionales y longevas. La morfología o conformación tiene un significado de relevancia económica en la actividad de ganado de leche, siendo así la atención especial debe ser dada para las características de conformación que indican capacidad de soportar altas producciones y longevidad, con el objetivo de aumentar la vida útil de cada hembra. En la evaluación del biotipo lechero, llevamos en consideración la capacidad productiva del vacuno, siendo así que se valoren aquellos vacunos próximos del biotipo ideal para producir leche, hembras, o para transmitir características lecheras a la progenie, machos. Diversos aspectos económicos están ligados a la longevidad y enfatizan la vida media y más larga en ganado lechero, lo que propician el aumento de las ganancias, por los siguientes motivos. Reducción de los costos de sustitución para cada vaca conservada y mantenida en el rebaño. Aumento de la media de producción del rebaño por el aumento de la edad media de las vacas en etapa de lactación. Reducción del número de novillas que deben ser criadas para reposición, aumentando el número de vacas en lactación por área, posibilitando el descarte de vacunos jóvenes, sea para producción de carne en el caso de los machos o de leche en el caso de las hembras. En la comercialización, también la morfología y conformación son de extrema importancia, pues vacunos con biotipo deseable alcanzan valores superiores en el momento de la venta, cuando comparados a los vacunos de biotipo intermediario o indeseable. La utilización adecuada de las evaluaciones genéticas permite a los técnicos, criadores y seleccionadores seleccionar genética de toros que puedan mejorar y agregar calidad genética en sus hatos, bien como seleccionar las mejores matrices para que sean donadoras, por medio de apareamientos selectivos y direccionados, promover en la multiplicación de vacunos genéticamente superiores, y así elevar al máximo la producción de leche y longevidad productiva. Selección para producción de leche y biotipo lechero. Es posible aliar o unir la selección para producción y tipo, seleccionando características que se sobreponen y que complétense, siendo así, la búsqueda de la armonía y equilibrio debe nortear cualquier planeamiento estrategia de una actividad pecuaria. Cuando la selección es para una característica o para diversas características seleccionadas, simultáneamente de acuerdo con el valor económico total, el conocimiento de las respuestas correlacionadas puede ser útil para decidir los criterios de selección. Si la selección estuviere para n características, el progreso relativo para cualquiera de ellas será el nivel de confianza del progreso posible. Si la selección para una única característica,